Saludos, queridos amigos, bienvenidos a su espacio, su podcast Sin Censura con Rafael Ventura. Y lo que está en estos días de última noticia es el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Pero mucha gente no entiende lo que pasa con los palestinos, con Israel, con Irán. Es un choque de cultura y de intereses. Pero eso no es los intereses de ahora. Desde su nacimiento fue una lucha de intereses. Es irónica la vida. Desde como nace el Islam, el cristianismo, toda esta cultura, Persia, Irán, el Islam, hay una lucha de intereses y yo voy a tratar de explicárselo a ustedes cómo eso se da desde sus orígenes hasta el tiempo actual. El Islam y el cristianismo comienza cuando el Señor Jehová le promete a Abraham que le iba a dar una gran nación, con hijos que la poblarían, que los enemigos de Abraham serían sus enemigos y sus amigos serían los amigos del Señor. Y le promete que tendría hijos que formarían naciones. Bueno, resulta que la mujer de Abraham era Sara, que era infértil, y ya tenía 70 y pico de años, y Abraham 80 y pico, y no había podido procrear. Pero según el código Hammurabi, si una mujer no podía concebir y tenía una esclava que sí podía hacerlo, ella podía darle la esclava para que tenga relaciones a su esposo, y el hijo que naciera tenía el pleno derecho de los dos. El hijo de la esclava era como si fuera hijo de la mujer. Y ya cuando Sara tiene 80 y pico de años y no ve nada que puede procrear, le ofrece eso a Abraham. Y Abraham tiene relaciones y bueno, Agar, que era la esclava, sale embarazada. Una esclava egipcia, Agar. Sale embarazada y tiene un hijo. Ese hijo se llama Ismael. Y lo crían como hijo propio. Y a eso de los 13 años, entonces Sara sale embarazada de Isaac. Y ya Ismael, que tenía el heredero con todos los derechos para el padre, Sara ve que la esclava ha cogido mucha fuerza, mucho puesto, y que Abraham no la veía Agar había cogido mucho puesto, y que Abraham no veía a Sara con aprecio ni con cercanía, y se siente un poco rechazada por Abraham. Entonces, cuando ella sale embarazada, le pide a Abraham que eche a la esclava Agar con Ismael, con su hijo. Y Abraham no tiene otra opción que echarlo a los dos. Y le da un poco de pan, de agua, y lo manda al desierto. Y Sara se queda con su hijo Isaac, que es quien en el futuro crea las bases de un hijo de él que se llama Israel, y se crea el estado de los israelíes, y por ahí comienza la historia del cristianismo. Y del otro hijo que se va al desierto, que el Señor lo protege en el desierto y ayuda a Agar a que pueda salir que se estaban muriendo de sed, le hace un milagro y pueden beber agua y todo eso. De ahí es que se crean las bases del islamismo, de los árabes. Entonces,
Fíjense cómo es el nacimiento de esas religiones, que es en base a un conflicto de intereses. ¿Qué pasa? Ese es el nacimiento, para que entendamos cómo nace. Es con el conflicto de intereses entre Ismael e Isaac, entre Agar y Sara, por tener el poder, por ser el heredero de la tierra que se le prometió a Abraham. Bueno, en Persia, en esa zona de Irán, el sur de Irán, tribus nómadas indoeuropeas empiezan a poblarla, y empieza, después de un proceso de cultura, de avances a nivel de estatales y una serie de cosas, y de organización de reyes, se genera un gran reino. El primer gran rey de Persia es Ciro el Grande, que estimula las artes, la ciencia, la música, la cultura. Bueno, Ciro el Grande, primer gran rey de Persia, conquista Babilonia, que era lo más poderoso de ese tiempo, con unas murallas que eran impenetrables. Bueno, él logra conquistarla. Cuando conquista Babilonia, para fortalecer su reinado o su imperio, digamos, él no entra como un conquistador, sino como un libertador, y la gente lo recibe con aplauso, con frases de alabanza. Y él, en vez de reprimir al pueblo, lo que hace es que le da libertad religiosa. Eso hasta ese tiempo no se había visto, y le permite a los israelíes que retornen a Jerusalén, y él le financia la reconstrucción del templo, que se lo habían destruido. Fíjate cómo nace Persia, con un gobierno que ayuda a Jerusalén a su reconstrucción, que les respeta su derecho de fe, que lo estimula, que lo protege. Así nace. Pero fíjense que la vida está llena de contradicciones. Pero ¿qué pasa? El imperio persa, luego de la conquista de Babilonia, que financia el pueblo, la reconstrucción del templo de Israel. Pasa un tiempo hasta que Alejandro Magno vence a Darío III. Darío I fue el primero, a Darío III lo vence. Y saben que Alejandro murió a los 20 y pico de años. O sea, no pudo concretizar una serie de cosas, porque cada vez que él conquistaba una gran nación así, él asumía, absorbía parte de la cultura y la seguía aplicando en los otros, porque era un gran conquistador. En el siglo 7 a 6, en el nacimiento del Islam, me tienen que seguir la parte cronológica, porque tengo que sintetizarlo y decirlo de una manera que ustedes me entiendan. En el siglo 7 a 6, en el Islam, que Mahoma ya recita los versos del Corán, que unifica toda la región alrededor de una sola fe, porque cada tribu y cada espacio tenía diferentes dioses y diferentes, les rezaba a diferentes dioses, diferentes culturas, hasta hablaban idiomas diferentes o dialectos diferentes. Bueno, Mahoma lo unifica alrededor de un solo Dios.
un Dios, por eso se llaman religiones monoteístas, porque tienen un solo Dios. Entonces, él era el profeta de Dios y empieza a conquistar territorio y asumiendo parte de lo que fue lo que aprendió de Darío I, porque todos los grandes conquistadores son estudiosos de la historia, y a Darío I le benefició mucho su tolerancia religiosa. En algunos casos Mahoma la tenía hacia los cristianos, en otros no, pero esa tolerancia religiosa le permitía manejar las situaciones en algunos espacios, en algunos sitios. Bueno, ¿qué pasa con Mahoma? Que cuando Mahoma muere, no deja un sucesor. Claro, él tenía a su sobrino Ali, que se casó con su hija mayor, y su sobrino Ali él lo presentaba en los sitios, eran muy cercanos, pero no dijo, este me sucederá. ¿Qué pasa? Cuando Mahoma muere, la lucha de intereses, como Ali tiene 30 y pico de años, los viejos no lo dejan pasar y lo hacen que él se someta a la autoridad de ellos y no lo dejan gobernar ni le dan paso. Se reparten en varios fragmentos del Islam. Están la parte de Ali, que son los chiitas. Están los sunitas y hay otro grupo que quería que se cogiera el sucesor por elección. Entonces los sunitas querían que fueran los más cercanos, aunque no sean familiares. Pero entonces los chiitas querían que sucediera Alá por la línea sanguínea. Entonces se dividen. Lucha de intereses. Entonces esa lucha de intereses que lo hace que se dividan, lo hace que se cometan injusticias porque lo que quieren es acceder al poder, no cumpliendo ni la parte de lo que dice el Corán, ni nada de eso, sino disfrutar del poder. ¿Qué pasa? En el siglo XIII, Gengis Khan, que fue un conquistador que conquistó hasta China todo, y gobernó en China y todo eso. Gengis Khan conquista Persia, pero destruye una gran parte de Persia y asume parte de su cultura. Pero en la conquista eran nómadas, guerreros. Persia tenía una cultura de intelectuales, era el imperio en ese momento, un imperio con una gran intelectualidad, de artistas, de músicos, científicos, estudiosos de las estrellas, eran los grandes sabios de su tiempo. Tenía grandes poetas, y los seguidores y la gente de Gengis Khan lo que eran guerreros. Entonces no sabían apreciar mucho ese tipo de cosas, aunque intentan imitar parte de su cultura, pero no la entienden. ¿Qué pasa? Suceden muchos gobiernos y muchas situaciones que sería imposible narrarlo en 15 minutos aquí. Lo más importante es que en el 1950, el presidente Mossad nacionaliza el petróleo en Irán. Y se veía como un
una luz democrática, de justicia social, porque Persia siempre fue adelantado a su tiempo. Incluso en el primer gobierno de Darío I fue el primer monarca que habló de derechos humanos. Fíjense lo adelantado que era. Pero en el año 50, cuando los americanos ven que este hombre nacionaliza el petróleo por intereses económicos, lo tumban. Y establecen una monarquía que se doblegaba ante los intereses de Estados Unidos, porque no es que Estados Unidos hace siempre lo que le beneficia al pueblo, ellos hacen lo que le beneficia a ellos, y si lo que le beneficia a ellos le beneficia al pueblo, el pueblo se beneficia. Pero si no, imagínate, toda esa dictadura de que establecieron en América Latina, fueron ellos para que no se le establecieran gobiernos comunistas, incentivaron la lucha, fíjate en Venezuela. O sea, Estados Unidos lo que lucha es por sus intereses. Entonces, establecen una monarquía, el Shah de Irán. ¿Qué pasa? El Shah de Irán, eso era una corrupción tremenda. El pueblo y sobre todo las mujeres izquierdistas se cansaron y salieron a protestar en el 79 a las calles, hasta que derrocan al Shah de Irán. Tiene que salir corriendo y se establece el régimen de los ayatolás. Cambian la bandera, cambian el himno, establecen el Islam como religión, luego se muestran intolerantes ante todo tipo de manifestación religiosa que no sea la de ellos, matando y fusilando, un sistema totalmente represivo, donde los ayatolás no es una dictadura centrada en una sola persona, tienen un esquema de dirección y para gobernar. Tienen una estructura que no recae en un solo dictador, sino en diferentes ayatolas que se reparten y tienen instrucciones precisas por área, por zona, con cierta autonomía para tomar decisiones, por si falta la cabeza, así. Por eso no es tan fácil tumbarlo a esa gente. Aunque con tanta tecnología hoy en día es imposible soportar un ataque de Estados Unidos por mucho tiempo, sobre todo aéreo. Que usted no pueda salir, imagínate tú, y no puede interceptar las comunicaciones como la guerra moderna. No se había visto algo así, que cuando entran los aviones, los radares no funcionan. Eso es una cosa totalmente nueva. Ahora, ¿por qué Estados Unidos está ahí? Por sus intereses, los intereses del petróleo. Quiere controlar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial, donde China necesita a la India, todo eso necesitan petróleo de esa zona. Con eso ellos logran tener en sus manos cosas para negociar, por ejemplo. Yo pienso que el apoyo, fíjense cómo Estados Unidos entró a Venezuela y China ni Rusia ha dicho nada, siendo los mayores tenedores de bonos de Venezuela a futuro de petróleo. Se quedan callados porque Estados Unidos tiene para negociar con China, Taiwán y aranceles, tiene para negociar con Rusia, Ucrania y aranceles y una serie de cosas de apoyo. Bueno, estas grandes naciones, lo que menos verdad es de lo que es lo que se ve. Lo que no se ve es lo realmente verdadero, que son los intereses que subyacen en todas sus decisiones. Porque ¿por qué en Haití no pasa nada? Porque es inviable invertir dinero, porque después de dónde van a sacar la inversión. Esta gente no son las damitas de la caridad que andan invirtiendo dinero sin tener de dónde sacarlo, porque si no, si se dedican a eso, quedan pobres, quiebran. El que vive de ayudar tiene que tener cómo financiar la ayuda. Porque si la ayuda de lo de él nada más, termina pobre igual que lo que es la ayuda. Porque todo lo demás, lo que está en nuestra mente fantasiosa, de pensar que el mundo es color de rosa, Alicia en el País de la Maravilla, no. Ahí están Estados Unidos
por sus intereses. Israel está por la sobrevivencia de su propio Estado, porque el único Estado que no concibe la existencia de otro Estado, es Irán, que tiene claramente definida la destrucción y la desaparición de Israel. Israel, sabiendo que ese Estado, si se fortalece, pone en riesgo su propia existencia, tiene que tomar medidas para que no logre tener el poder de hacerlo desaparecer. Lo hace por sobrevivencia. Estados Unidos lo hace por intereses. Y los ayatolás se mantienen en el poder por el interés de la cúpula, porque los ayatolás no viven como el pueblo. Eso es como los comunistas, que los que son comunistas son los pobres, los que están arriba son capitalistas. Eso tienen dinero fuera, eso gustan todos los carros modernos de lujo, eso comen bien todos los días. El que se lo lleva el diablo es el pueblo. Esos son los comunistas. Y en ese sistema también de los ayatolás, el pueblo es que esa vaina. Los de arriba son igual que todo el mundo, que todos los ricos, que les gusta vivir bien y que viven mejor que todo el mundo. Entonces uno lo que tiene que saber de qué lado está la verdad para saber de qué lado uno opina y de qué lado uno se va. Porque lo que pasa es que el sistema de los ayatolás ha llegado un momento que ha reprimido tanto al pueblo, pero el mundo ha cambiado tanto de que ya les resulta a Irán anacrónico. La mayoría del pueblo no lo quiere, pero sobre todo la mujer, que busquen ahí en Google cómo es que ellos ven la mujer, como si fuera una vaca, una silla, una mesa o una ropa. No es un ser humano, es una cosa para satisfacer al hombre. Entonces no es verdad que la mujer se va a sentir relegada a ese nivel sin protestar. Ahí están ellos viviendo sus consecuencias, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y lo único que nos saca a nosotros del atraso es el conocimiento. Por eso, vea cada semana este podcast que trata de darle un poco de luz sobre temas tan oscuros como este. Gracias.